que se titula En paz con Dios, ¿no? Y creo que fue el día de Navidad en familia, viviendo la Navidad en familia, que mencionábamos que la paz es como el sensor que nos permite saber que estamos bien, ¿no? Y que si en cualquier circunstancia sentimos que perdemos la paz, inmediatamente tenemos que reaccionar, ¿no? Es como cuando sentimos que nuestro cuerpo incrementa su temperatura y decimos que esa fiebre es señal de que algo anda mal, o como cuando cambia el pulso o los latidos del corazón o la presión, son indicadores de que algo está andando mal, ¿no? Entonces, si no tenemos la paz, es señal de que algo está mal, algo tiene que arreglarse, algo tiene que ajustarse. Pero bien, yo quisiera empezar entonces acudiendo a, al diccionario bíblico para definir qué es la paz. En realidad, es una técnica que le recomiendo a todos, ¿no? De que no asumamos el significado de una palabra por la forma común en la que tratamos la palabra. Más aún si es palabra que viene de la Biblia. Por eso que es muy fácil que uno pueda preguntar, ¿qué dice la paz? ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz? ¿O qué significa la justicia, según la Biblia? O una palabra que descubrí también la semana pasada respecto a la palabra amable, que yo siempre la entendía como el acto de ser generoso, preocuparse por los demás, tener a los demás primero, cuando el sentido de la palabra amable es al revés, es saber qué tan amable soy yo, o sea, qué tanto puedo ser amado por los demás, ¿no? Entonces, esa mirada distinta que nos da el verdadero significado de la palabra, nos abre un espacio para explorar y para aprender algo nuevo. Yo soy una persona que me dejo ser amado por los demás. Evidentemente, la forma como trate a los demás va a permitir que también de esa forma me traten a mí, ¿no? Pero soy una persona amable, susceptible de ser amada. Entonces, es una pregunta distinta, ¿no? Que nos permite ver las cosas de un ángulo distinto. Entonces, acá tenemos el significado de la paz, ¿no? Nos dice, es un estado en el que hay relaciones armónicas y que denota reposo y tranquilidad pública o privada. Bien, entonces, acá nos está diciendo que la paz está muy vinculada a relaciones. Es decir, la paz no es algo que puede existir por sí misma de manera individual, sino que tiene que ver con mis relaciones y la calidad de esas relaciones. Eso es lo primero que podríamos resaltar de el significado de la palabra paz. Entonces, eso significa que si yo tengo una relación armónica con Dios, mi relación con Él es armónica, voy a experimentar una paz interior, una paz en mí mismo, por esa relación que tengo con el Señor. Y si tengo una relación armónica con los demás, voy a experimentar esa paz pública, esa paz externa, esa paz con el entorno, ¿no? Entonces, vuelvo a subrayar que la palabra paz está definida en función de la calidad de una relación interpersonal. Pues no puede haber paz por sí misma, sino que depende de cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con los demás. ¿Sí? Entonces, eso nos permite prestar una mejor atención al cuidado de nuestra paz. ¿Mi relación con Dios es una relación armónica? Sería la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando nos hacemos la pregunta, por ahí salta una palabrita de la cual no nos podremos librar, que es la palabra pecado, ¿no? Entonces, ¿el pecado que cometemos altera esa relación armónica con Dios? Sabemos que sí, pero también sabemos que el Señor pagó las consecuencias del pecado a través de su muerte en la cruz para que podamos restablecer esa relación y restablecer la paz, ¿no? Entonces, hay allí un elemento que nos permite actuar oportunamente para conservar la paz. Entonces, si yo siento que estoy perdiendo la paz interior,
debo inmediatamente pensar que hay algo en mi relación con Dios que se está alterando, ¿no? Y eso hace que entonces deba examinarme delante del Señor, pedir que su palabra, su luz me alumbre para saber en qué estoy fallando para restablecer esa relación a través de apropiarme del perdón. Y lo mismo debe suceder en nuestra relación con los demás, ¿no? Es importantísimo que, por ejemplo, cuando uno llegue a casa, experimente un ambiente de paz, ¿no? Pero esa paz va a depender de la relación armónica entre los miembros de la casa. Igualmente, nosotros vamos a la iglesia en busca de paz, pero esa paz va a depender de la relación armónica que tenemos con los demás. Entonces, si no tenemos esa relación armónica, pues se va a sentir, se va a percibir ausencia de paz, ya sea en la casa familiar personal o en la casa cristiana Piedras Vivas. Tenemos entonces que vigilar esa relación, ¿no? Y al igual que nuestra relación con Dios se restaura a través del reconocimiento de nuestros errores y a través del perdón, del mismo modo nuestra relación con los demás se restaura así, reconociendo nuestro error y pidiendo perdón. Cualquier historia larga de resentimiento, de diferencias que ustedes conozcan, tiene como característica común que uno está mirando el error del otro y viceversa. El otro está mirando el error de uno. Y las posibilidades de pedir perdón y de restaurar la relación armónica se va diluyendo, se va retardando. Y cuanto más se retarda, se expande. Y cuando más se expande, entonces ya altera el ánimo, el ambiente de armonía y de paz que debería tener la familia, el trabajo, la iglesia y cualquier otro espacio en el que compartimos relaciones con los demás. Bien, entonces eso es lo primero que tenemos que entender respecto de la paz. Una pregunta que podría surgir del dibujo de estos dos corazones ¿es posible separar esta paz interior de la paz pública? Es decir, ¿es posible que yo pretenda o me asegure tener una paz con Dios independientemente de si tengo paz o no con los demás? Esa es la pregunta que dejo allí en el aire. Pero quisiera agregar más, ¿no? En esta investigación de la palabra paz, y ese es otro consejo, también es importante ir a las raíces etimológicas de las palabras, porque el que creó esa palabra, el que pronunció esa palabra por primera vez, tenía una idea en su mente, ¿no? Y esa idea está justamente en la raíz etimológica, en este caso el hebreo, ¿no? Entonces, fíjense, la palabra paz en hebreo significa shalom, y la palabra integridad, shalem. Es decir, paz e integridad tienen la misma raíz etimológica, están vinculadas. Y no solamente etimológicamente, sino en la práctica, porque si estamos hablando de que la paz depende de una relación armoniosa entre las personas, para que esa relación armoniosa exista, tiene que haber integridad en cada una de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán desobedece a Dios, Adán pierde su integridad, ¿no? Y es sacado del paraíso, o sea, se rompe la relación armoniosa que Adán tenía con Dios. Entonces, es muy importante la palabra integridad, ¿no? Que nos demos cuenta que la paz está fundamentada en la integridad. Entonces, acá tenemos otra tarea adicional de conocer qué significa la palabra integridad. Y nuevamente, en el Antiguo Testamento, la palabra integridad implica intachable, entero, perfecto, sincero, sensato, recto, moral. Pareciera ser que a la palabra shalom le han puesto una larga lista de sinónimos, pero lo que nos está indicando es que la integridad es una de las virtudes básicas que tiene un alcance bastante grande, ¿no? Y nos permite hacer una especie de checklist personal, ¿no? Soy intachable,
soy entero, es decir, soy una sola persona, no soy un Beto para un lado y otro Beto para otro lado, una cara con algunos, otra cara con otros. La perfección hemos dicho que está en función de los propósitos. Estoy buscando hacer las cosas que me corresponden hacer de la mejor manera, de la manera perfecta. Soy sincero, no tengo disfraces, no tengo amagues, no tengo poses, no tengo maquillajes en la vida para tratar de sostener una imagen que no es la verdadera. Soy sensato, actúo con prudencia, con buen raciocinio, con buen tino. Mis acciones y mis decisiones son rectas, están basadas en la justicia y en la ley. ¿Y cuál es mi fuerza moral? ¿No? Entonces, fíjense, es examinarse en respecto a la palabra integridad es un examen exhaustivo, ¿no? Es como pasar el examen médico general que hacemos periódicamente, donde nos revisan todo el cuerpo completamente, ¿no? Y en el Nuevo Testamento la palabra integridad tiene que ver con honestidad y con adhesión a un patrón de buenas obras. Es decir, la integridad también se refleja en, en que nuestras obras van señalando siempre una característica, que nuestras obras son buenas. Nos corresponde entonces, volviendo a la idea de que la paz se sostiene en la integridad, eh, estar siempre haciéndonos un examen respecto a si somos íntegros o no lo somos. Yo quiero decir que lo soy, ¿no? Me siento cómodo diciendo que soy íntegro. Pero como repito, en cuanto aparece por aquí la palabra pecado, estoy denotando que no tengo esa integridad total que nos demanda el Señor. Y está también de por medio nuestra poca capacidad para evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Esta es una evaluación muy subjetiva, en donde no tenemos la capacidad de ser estrictamente objetivos respecto a si somos o no somos íntegros. Pero la complejidad se hace mayor aún cuando nos damos cuenta que también tenemos que ver que los demás, es decir, aquellas personas con las cuales nos relacionamos, también deben ser íntegras, ¿no? Entonces, si yo apenas logro saber si soy íntegro, ¿cómo puedo saber que los demás son íntegros? ¿No? Hay una necesidad para tener paz, para tener confianza, de saber con quién estoy tratando y de saber que esa persona es íntegra. Pero ya nos hace más grave la tarea. O sea, si somos realistas y decimos, me es difícil, yo quiero ser íntegro, pero me es difícil saber si realmente lo soy, me es mucho más difícil saber si los demás lo son. Y eso nos expone a un problema mayor aún, ¿no? Porque se abre espacios a los juicios, se abre espacios a basarnos en cierta información incompleta, nos hace precipitarnos en algunas conclusiones, en unas decisiones y nos lleva al error. Entonces, este tema de la integridad es bastante complejo. Eh, nos, por ejemplo, tendemos a buscar a aquellas personas cuya integridad es mayor que la nuestra para respetarlas, para seguirlas, para obedecerlas, ¿no? Nosotros esperamos, por ejemplo, que nuestros líderes espirituales tengan una integridad mayor que nosotros, ¿no? Pero a los demás los vamos a ver en una suerte de integridad menor que la nuestra, ¿no? Y no faltará alguien que diga, pero a esta persona que recién está empezando, que le falta mucho, le están dando una responsabilidad mayor, ¿no? Y alguno dirá, esa responsabilidad me la debieron dar a mí, que soy más íntegro. Entonces, se dan cuenta cómo se abre un espacio al juicio, a la crítica, a los comentarios, a las desaprobaciones, a las desavenencias, a las discusiones, etcétera. Y tenemos como resultado final que ese ambiente en el cual debería respirarse paz porque las relaciones son armoniosas, deja de ser un ambiente de paz, ¿no? Y se va percibiendo más bien esas miradas de juicio, esas miradas de cuidado,
de defensa, esa propensión a reaccionar rápidamente ante algo sin analizar bien las cosas, en fin, no voy a extenderme mucho en esas características, pero sí quiero dejar la señal de riesgo, de peligro, en un terreno en el cual podemos nosotros caer. ¿Cómo se resuelve ese problema entonces? ¿No? Si la paz depende de la integridad de las personas, ¿cómo me aseguro de ser yo mismo íntegro? ¿Y cómo puedo yo hacer algo respecto a la integridad de los demás, sabiendo que en realidad nada puedo hacer yo porque las demás personas sean íntegras, ¿no? Es una responsabilidad personal. Entonces, felizmente, la palabra de Dios tiene soluciones a esos problemas. Entonces, yo siempre les he dicho, es muy importante que nos planteemos los problemas, que nos hagamos las preguntas de la manera más cruda, más realista y más crítica que se pueda, porque el Señor siempre nos va a dar la salida. Cuando tenemos ese tipo de preguntas, lo que estamos buscando son soluciones, estamos buscando conocer más acerca de Dios y vamos a encontrar una respuesta de Dios. Esa es la importancia de tener un espíritu crítico. Bien, entonces, quisiera primero dejar sentado lo que llamaríamos la fórmula de la paz. O sea, ¿de qué depende la paz? Creo que podemos estar de acuerdo por todo lo que hemos expuesto hasta este momento, que la paz genuina se fundamenta en la integridad, lo cual da como resultado bienestar y salud. Esta fórmula es muy importante. Si no hay integridad, no hay paz genuina. ¿Y qué pasa entonces con nuestro bienestar y con nuestra salud? Pues se ven seriamente afectados. Así de crucial es estas dos palabras que estamos estudiando y que van juntas: paz e integridad. A ver, empecemos entonces con las soluciones. Siempre la solución va a empezar con el que nos trae todas las soluciones, con aquel que nos trae todas las bendiciones de Dios. Nos dice que todas las bendiciones de Dios han sido puestas en Cristo y que tenemos que ir a Él para que en Él podamos encontrar las respuestas, ¿no? Entonces, Hebreos 4:15 nos da la solución. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Dios se las arregló para que todas estas condiciones que aparecen en este versículo se cumplan en Jesús. Sabemos que el sacerdote es el que intercede entre Dios y el hombre. Nosotros necesitamos un sacerdote. Lo que Dios nos da es un sumo sacerdote, el sacerdote de más alto rango. Pues Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Pero además ese sacerdote tiene que tener una capacidad de intermediación. Y para que tenga esa capacidad de intermediación, tiene que conocer tanto la realidad de Dios como la realidad de los hijos de Dios por los cuales está intercediendo. Sabemos que el Hijo de Dios se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre, para que haciéndose hombre conociera la realidad y la naturaleza y la problemática del hombre, sobre todo las debilidades del hombre, ¿no? De modo tal que Jesús se levanta como alguien que vivió como nosotros, como hombre, que enfrentó todos los problemas que nosotros enfrentamos como hombre y que salió airoso y victorioso en todos los problemas como hombre, para que pueda ser alguien en el cual, digamos, él sí me conoce, él sí me entiende, él sí me puede ayudar porque vivió todo lo que yo he vivido. Pero el que al final haya terminado su tarea tal como se le encargó Dios, nos está mostrando que Jesús es un ejemplo de integridad. Él se entregó de manera entera, completa, al propósito de Dios. Desde que nació, nació con un propósito, vivió con un propósito y al final de sus días alcanzó el propósito. Pues él es una persona íntegra, ¿no? Pero lo que nos ha permitido esa integridad es que al haber él llevado en sí mismo todos los pecados y al haberlos llevado a que sean clavados allá en la cruz, nos ha permitido a nosotros el perdón de pecados
para que podamos ser íntegros delante de Dios. Entonces yo no tengo que estarme preocupando de si soy íntegro en un 50% o yo soy íntegro en un 99.9%, o yo soy casi, casi íntegro y ya hoy soy santo y estoy flotando sobre el aire. No tengo que preocuparme de eso porque mi integridad no depende de mí, sino de la integridad de Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si nosotros nos ubicamos en Él, vamos a tener esa integridad. Ahora, acá quisiera hacer un paréntesis para profundizar un poco más en esta frase que siempre usamos, ¿no? Que se llama en Cristo Jesús. ¿Qué significa que mi integridad esté en Cristo? ¿Qué significa que mi justicia esté en Cristo? Que por Él se he declarado justo. ¿Qué significa que en Él he muerto mis pecados? ¿Qué significa que en Él he resucitado una nueva vida? Esa palabra en tenemos que entenderla bien para que se envuelva o para que tenga un impacto real en nosotros. No podemos ser cristianos de anuncios simplemente, de recitar versículos simplemente, ¿no? Sino de buscar la profundidad, la esencia, el impacto, el canal de transmisión de lo que Dios quiere a nuestras vidas. Tenemos que ocuparnos de eso, si no nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia va a ser un engaño, va a ser algo superficial y poco fructífero. Bien, entonces aquí, como le decía, quisiera hacer un paréntesis, resaltando otra regla más. Dice, no tenemos paz con Dios por nuestra integridad, sino por la integridad de Cristo. Pues eso es fundamental, ¿no? No tenemos paz con Dios por nuestra integridad. Eso significa que tenemos que dejar de juzgarnos si somos íntegros o no. Y así mismo, y así mismo tenemos que dejar de juzgar a los demás si son íntegros o no. Pues este versículo nos saca del atolladero en el cual siempre nos metemos, sobre todo cuando hay una concurrencia de errores que llevan a confusiones y que llevan a malestares, que llevan a juicios y llevan a críticas. ¿No? El enemigo hábilmente nos lleva a un terreno peligroso, en donde la paz sale corriendo por las puertas, por las ventanas y por los techos, y no se queda en ese grupo que se está enfrascando en las diferencias, en las contradicciones. Yo no tengo que juzgar mi integridad. Lo que yo tengo que hacer es velar por la calidad de mi relación con Cristo, porque Él es el que me da su integridad. Bien, dicho eso, entonces, quisiera recordar algo que habíamos enseñado hace mucho tiempo, pero que es bueno recordar, ¿no? Sabemos que tenemos un corazón viejo y que en él se abriga nuestra forma de pensar, nuestra forma de desear, nuestra forma de decidir, formas que han sido forjadas en el mundo. Es lo que llamamos la carne o la ley de la carne. Caminamos, actuamos y pensamos según ese corazón, según ese paradigma, esa forma de ver las cosas, ¿no? Pero también la palabra nos dice que Él, al recibir a Cristo, al nacer de nuevo, nos ha dado un corazón nuevo, un corazón que está limpiecito, sin uso, 0 kilómetros, ¿no? Pero que necesita ser llenado con la palabra de Dios para que esta palabra sea activada por el Espíritu Santo mediante la fe. Hay que definir bien estos dos espacios, ¿no? Porque ese corazón nuevo que se alimenta con la palabra de Dios, que se vuelve el espacio de comunión con el Espíritu Santo, nos permite ser gobernados por la ley del Espíritu. Ya no gobernados por la ley de la carne, sino por la ley del Espíritu. Hay que distinguir bien esos dos corazones. Somos unos fenómenos. Tenemos dos corazones. Pero estamos tan acostumbrados al viejo, como los zapatitos viejos, ¿no? Que uno siempre se los pone, y el nuevo que nos hace doler los callos lo dejamos ahí guardado a un lado. Tenemos esos dos corazones. Ahora bien, sobre ese esquema hay que entender un error común y frecuente de todos los cristianos, ¿no? Y repito el título, es un error común, o sea que todos los cristianos los cometemos, que lo hacemos de manera frecuente. Todos los cristianos. De modo que acá nadie sale del plato, ni siquiera el que está hablando. O sea, no me puedo excluir de este análisis. ¿Cuál es ese error frecuente? Y que nosotros tomamos la palabra de Dios y la queremos analizar según nuestra forma de analizar el corazón viejo.
La contrastamos con lo que desea nuestro corazón, con las expectativas, la visión de nuestro corazón viejo, ¿no? Entonces, al tratar de mezclar la palabra de Dios con todo lo que tenemos en ese corazón viejo, entonces lo que vamos a tener es una percepción distorsionada de la palabra, porque la estamos juzgando a través de nuestro propio corazón viejo. La palabra va a perder poder, ¿no? Porque o no estamos de acuerdo con lo que dice, o sentimos que esa palabra es muy dura o muy injusta, o porque yo tengo una decisión tomada distinta, ¿no? Entonces la palabra se debilita y se distorsiona, ¿no? Uno de los grandes problemas que uno encuentra entre los cristianos es las diferentes interpretaciones y las controversias que se dan respecto a la palabra de Dios, ¿no? Porque hacemos eso, ¿no? De mezclar la palabra de Dios con nuestra forma de pensar. Y esas distorsiones nos llevan a los fracasos. Y esos fracasos generan controversias y esas controversias nos quitan la paz. Entonces, es natural, así como leemos nuestro libro de química y lo analizamos con el hombre viejo, así como leemos nuestro libro de leyes y lo analizamos con el corazón viejo, o nuestro libro de matemáticas o nuestro libro de economía y lo analizamos con el corazón viejo, también hacemos lo mismo con la Biblia. Lo analizamos con nuestro corazón viejo y nos sale como resultado distorsiones, fracasos, controversias y falta de paz. ¿Qué pasa con el corazón nuevo? Ahí está, como decía, guardadito a un lado, nuevecito, 0 kilómetros. Pues démonos cuenta de ese error, identifiquemos cómo es que abordamos y tratamos la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante. Entonces, el esquema correcto, que viene a ser el camino de la renovación en nuestras vidas, es que la palabra que escuchamos y que leemos se deposite en el corazón nuevo, se deposite por medio de la fe. Es decir, yo leo algo que Dios me dice y por el respeto y por la fe de que es Dios el que me lo dice, lo guardo directamente en mi corazón. No importa si mi forma de pensar choca con lo que Dios me está diciendo. No importa si mis deseos van en contra de lo que Dios me está diciendo o si mis decisiones van en contra de lo que está diciendo. Mi viejo corazón queda a un lado. Lo que yo hago es tomar la palabra de Dios, creerla como la verdad y guardarla en mi corazón, en ese corazón nuevo. Entonces el corazón nuevo va a ser el depositario de la palabra de Dios. Y en cuanto más palabra haya allí, más insumos tiene el Espíritu Santo para activar ese nuevo corazón. Y lo primero que va a hacer ese nuevo corazón con esas verdades que recibimos de Dios va a ser el de rebatir los argumentos de la carne. El hacernos dar cuenta que aquello que pensábamos estaba equivocado. Aquello que deseábamos estaba equivocado. Aquello que decidíamos hacer estaba equivocado. Esa es la ruta de transformación. Yo guardo la palabra de Dios porque creo en ella y no le quito una sola tilde y la guardo tal cual en mi nuevo corazón. Yo espero que el Espíritu Santo, a través de mis experiencias, a través de las pruebas que tenemos, vaya tomando esa palabra para decirme, mira, esta palabra implica que aquello que tú creías era falso y tienes que quitarlo de tu vida. No puede ser gobernado por ese deseo, no puede ser gobernado por ese propósito, porque no están conforme a la palabra de Dios. Es así como se produce la transformación de la persona. Entonces tenemos una mente renovada, esa mente nos lleva a tener una vida con propósito, una vida efectiva con propósito. O sea, alcanzar los propósitos, las metas que nos hemos planteado, nos permite tener relaciones armoniosas con los demás, ¿no? Porque nos damos cuenta que las discusiones nacen del corazón viejo. Yo que estoy actuando con el corazón nuevo tengo una visión distinta y voy a tratar de que mi hermano, mi hermana también tengan esa visión desde la perspectiva de su corazón nuevo, de su comunión con la palabra y con el Espíritu Santo. Tendremos entonces relaciones armoniosas y tendremos paz. Quisiera entonces que este esquema, en el cual estoy simplificando el trato que tiene Dios con nosotros, lo grabemos bien, familia.
no caigamos en ese error común y frecuente que tenemos todos los cristianos de evaluar la palabra de Dios a la luz de nuestro corazón viejo, lo cual nos da por resultado distorsiones, equivocaciones, fracasos, frustraciones, sino que más bien guardemos la palabra en nuestro corazón nuevo, porque es palabra de Dios, y permitámosle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que nos potencie para alcanzar una vida con propósito y que nos ayude a tener la sabiduría y el espíritu de reconciliación para sanar nuestras relaciones con los demás y así tener una verdadera paz. Bien, entonces, ese es el esquema que implica el vivir por fe, el vivir por la palabra de Dios y vivir en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa estar en Cristo, estar en todo lo que Él me dice, estar en todo lo que su Espíritu Santo me indica que debo estar. Veamos qué dice Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este es un potente versículo, familia. Lo repito, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando buscamos esa relación armoniosa con Dios, entonces está en nuestras manos la posibilidad de que aún nuestros peores enemigos estén en paz con nosotros. Entonces, fíjense el poder que encierra la primera condición de integridad para alcanzar la paz, que es guardar una relación armoniosa con Dios. Repito, si yo guardo una relación armoniosa con Dios, entonces no puedo tener ninguna justificación para no estar en paz con los demás. Así de contundente. Y usted puede decirme, pero ¿quién es los demás? ¿No? Entonces, los demás pueden ser el hombre o la mujer más desalmada del mundo, más retorcida del mundo. Pero nos está diciendo que si tenemos nosotros una relación agradable con Dios, vamos a hacer que estos enemigos se vuelvan nuestros amigos. En realidad, una de las cosas que más aprecio en mi vida y las recuerdo son aquellas personas que en el inicio las percibía o las veía como en contra mía, como críticos míos, como obstáculos en mi camino, ¿no? Y verlos que ellos se vuelven mis amigos, caminan conmigo y me apoyan, esa es una de las mayores satisfacciones que puedo contar en mi vida, porque está haciendo evidente este versículo. Si estás en paz con Dios, vas a poder tener la paz con los demás, independientemente de la integridad o no integridad de los demás. O sea, el agente de cambio, el punto de partida para la solución de situaciones de pérdida de armonía en las relaciones interpersonales es uno mismo delante del Señor, ¿no? Lo que uno siempre hace es mirar el problema, mirar la causa, mirar al responsable, el culpable, por lo tanto, amonéstese, sanciónese, retírese a aquel que ha hecho malas cosas. Y solo así voy a poder tener paz. Mentira. Esa no es la paz que Dios quiere con nosotros. La vas a encontrar cuando tú primero, al margen de quién es el culpable, tú primero evalúas si tu relación es agradable y armoniosa con Dios. Y desde esa perspectiva vas a encontrar la forma de restaurar la paz con aquella otra persona que está configurando ese diferendo o esa discrepancia. Este versículo entonces es muy potente porque va de la mano con el primero que hemos dicho. El Señor, mi integridad se basa en la integridad de Cristo. Por lo tanto, en mi relación con Él, el estar en Él, es el que me hace actuar en integridad y ya no tengo que estar evaluando si soy o no soy íntegro, si los demás son íntegros o no son íntegros. Me saca de encima un problema muy complejo que no tiene solución. Y el segundo punto es que cultivando esa relación armoniosa con Dios, podemos hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros.
Un corazón que está en conflicto con Dios no podrá estar en paz con los demás, ¿no? Esta es una de las derivaciones de este versículo. Creo que es también así de claro. Un corazón que está en conflicto con Dios no podrá estar en paz con los demás. Lo explicábamos cuando meditábamos respecto a Primera de Juan capítulo 1, ¿no? Nos dice Dios es luz. Si tenemos comunión con Dios, entonces la luz está con nosotros y tenemos paz entre nosotros. Pero si tú tienes algún conflicto con una persona, dice Juan, no mientas, no te engañes. Si tienes un conflicto con las personas, entonces no estás con Dios, no estás bajo la luz de Dios. Tú, al margen de lo que ha hecho o ha dejado de hacer la otra persona, tú tienes que ir delante del Señor y restablecer tu relación con Él, armonizar tu relación con Él, estar en paz con Él. De esa manera vas a poder construir la paz con los demás. Este versículo es muy importante para los conflictos que uno vive en las parejas, en las familias, de aquellos conflictos que se van perpetuando en el tiempo y parecieran que no tienen una solución. Pónganle ojo, pónganle ojo a este versículo y apliquen la solución. Si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando Dios obra en nuestra vida. Así de sencillo y contundente. Entonces, si la paz y la integridad se nos hacían un problema de inicio, vean cómo esta se va resolviendo, se va ordenando, se va poniendo en su lugar conforme armonizamos nuestra relación con Dios. Si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestras vidas, lo vuelvo a repetir para que no haya excusa en nosotros y no miremos el pecado del otro. Si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando Dios obra en nuestras vidas. Entonces, si alguien es el que inicia el conflicto, ¿no? Yo debo evitar ser el que continúa con ese conflicto. ¿Y cómo lo hago? Permitiendo a Dios que obre en mi vida. De esa manera también voy a ver que la otra persona busque también ordenar su vida con el Señor. Y luego se armonizará la vida entre nosotros. A ver, no podemos dejar de considerar lo que alguno puede estar pensando, ¿no? Pues es fácil decir esto en teoría, ¿no? Pero no saben el tipo de enemigo con el cual convivo en mi casa o que convivo en la iglesia, ¿no? Son personas insoportables, solamente están pensando en el mal, no recapacitan, no tienen conciencia de sí mismos, no tienen un poquito de vergüenza para darse cuenta que, en fin, me pueden decir un montón de cosas. Pero si nos ponemos en esa situación extrema, les pido que piensen en Romanos 12, 19, 21, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Cómo le dejo lugar a la ira de Dios? Retirando mi propia ira, ¿no? Porque si yo pongo ira al conflicto, no le estoy dejando espacio a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces te está diciendo, déjamelo a mí. Si tú te sientes afectado en algo, yo te lo voy a pagar. Pero deja de ser el reclamante, deja de ser el quejoso, deja de ser el juez. Déjamelo a mí. Por el contrario, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vuelvo a repetir. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que podemos llamar la última instancia, la última estrategia. O sea, ¿qué hacer en casos extremos donde las cosas parecen ser no reconciliables, no solucionables? Entonces, ¿qué tienes que hacer?
retirar tu ira del problema y dejarle a Dios que actúe. Esto puede ser alimentar pensamientos malos, es decir, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. Pero en esencia lo que se está diciendo es que debes entender la lucha espiritual. No puedes pagar mal con mal. Lo único que vence al mal es el bien. Por lo tanto, si alguien te está haciendo mal, ¿qué tienes que hacer tú? Amarlo, conocer sus necesidades y atender sus necesidades. Mira, esto puede ser una especie de exigencia del amor al límite, ¿no? Porque una cosa es que me digan que ignore lo que el otro está haciendo mal, lo que ya es un esfuerzo grande, ¿no? Más grande es que me digan que perdone al que está haciendo algo mal. Ya me demandaría mucho más, ¿no? Pero mucho más me demanda que me digan ama al que está haciendo mal. Pero eso es lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Tu mejor forma de actuar frente a tu enemigo es amándolo, porque con el amor estás haciendo que sea el bien el que enfrente al mal, el bien enfrente al mal. Y quien se encarga de dar la victoria es el Señor. En la mañana Manuela le contaba una anécdota de cuando era niño, en mi pueblo, en Santa Cruz, había que recoger el agua en el grifo de la esquina de la calle, ¿no? Porque no teníamos servicio de agua a domicilio. Estaba yo ahí haciendo mi cola con mi balde para llevar agua a la casa y pasa mi profesor. Y burlándose me dice, hola, educadito, ¿qué haces, educadito? Ahí, ridiculizándome delante de toda la gente, ¿no? Yo me quedé desconcertado, pero unos días después, en una de esas lluvias fuertes, como llueve en la sierra, venía por la vereda donde yo estaba un tío de él, y era un anciano bastante mayor, ¿no? Y justo pasa el profesor nuevamente en su moto y le pasa la voz al tío para que se acerque y lo lleve. Entonces, en ese momento el tío pierde el equilibrio y se cae sobre un charco de agua. Entonces, toda la cara hundida en el agua, ¿no? Pues como yo estuve cerca, corrí, lo levanté, lo saqué de allí y lo ayudé a subirse a la moto, ¿no? Y pasaron unos días, nuevamente yo estaba ahí en el grifo, fíjense cómo las condiciones las arma el Señor, y pasa nuevamente el profesor y me dice, González, muchas gracias por haber levantado a mi tío. Entonces la misma persona que se burlaba de mí, al final estaba reconociendo algo que cumple ese versículo que estamos diciendo. Hay que pagar con amor. Hay que hacer bien contra el mal. El mal solamente se combate haciendo el bien. Por lo tanto, nuestra tarea es esa, ¿no? Evitar que los conflictos vayan escalando, se vayan perpetuando. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando de añadir mal sobre mal, buscando que el bien sea el que combata el mal. Esa es entonces otra regla que tenemos que tener presente. Entendamos el verdadero sentido de la batalla espiritual. Nunca mal contra mal, siempre bien contra mal. Y así nos ahorraremos muchos conflictos, muchos malestares, pérdida de paz y pérdida de salud, que es lo más grave aún. Le dejo el último consejo. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este versículo lo van a entender ustedes porque como buenos peruanos sabemos de comida de calidad, de primera, ¿no? Y seguramente cuando echamos la sal a la comida, sabemos lo que la sal significa para esa comida. De modo tal que si le ponemos poquita, la comida se pone insípida y si le ponemos demasiada sal, igualmente es impasable, ¿no? Entonces la cantidad de sal que hay que poner en la comida es importante. Pero lo que nos está diciendo es que nuestras relaciones interpersonales son como esa comida que necesita el toque de sal necesario para que la comida sea sabrosa, para que la relación sea sabrosa, para que la relación interpersonal sea beneficiosa para todos. Hay que ponerle la sal correspondiente. Entonces, con esto lo que nos está llamando a nosotros es a darnos cuenta que la paz se cultiva.
esos toquecitos de sal que le ponemos en el corazón de la otra persona, que le ponemos en las cosas que hacemos, para que tengan el sabor, para que tengan el agrado, para que tengan el impacto positivo en los demás, es vital en nuestras vidas. Entonces, busquemos hacer eso con la persona con la cual tenemos una diferencia, en vez de dejar de hablarle o mirar para otro lado o pegarle un empujoncito para que salga del camino, más bien poner ese toquecito de sal para que la relación se ponga más sabrosa, para que como una buena comida peruana sea agradable para todos. La paz se cultiva entonces mediante el cultivo de relaciones armoniosas. Y por eso, permítame este énfasis que queremos hacer en vivir en familia, de poder tener un mejor tiempo para compartir. Yo sé que la alabanza es buena, la palabra, la prédica, la palabra es buena, la administración es buena, pero tenemos que cultivar las relaciones para que haya un ambiente de paz. Las cosas siempre cambian del matiz cuando nos vemos cara a cara, cuando nos decimos las cosas de frente, aun cuando tengamos una observación, una crítica a lo que hacen los demás, es mucho mejor cuando lo hacemos cara a cara, ¿no? Entonces, tener ese espacio para poder compartir es vital para construir una relación armoniosa, para construir lazos con personas para que cuando pasen los años, esa relación siempre se recuerde y se mantenga viva. Porque esa es la familia, esa es la familia. El cultivar relaciones armoniosas es lo que construye familia. Por eso que no queremos escatimar esfuerzos ni tampoco gastos para el compartir. Puede ser un sanguchito, puede ser un cupcake, ¿no? Queremos habilitar un poco más espacios aprovechando la casa, aprovechando el jardín, para que tengan esos espacios para compartir, para interactuar, para conocerse, para saber cómo están, para saber qué orar, sobre los demás, para hacer familia, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a enfatizar más en las reuniones de los sábados de aquí en adelante.